Existe una estructura de control muy poderosa que nos va a permitir solucionar una mayor cantidad de problemas que el condicional, los operadores ternarios no solucionan, y son los ciclos. Es frecuente encontrar que para solucionar un problema es necesario repetir varias veces un mismo procedimiento. Para contar, por ejemplo, de 0 a 20 de 2 en 2, se debe sumar a 0 dos unidades de manera repetitiva para llegar a 20. En programación existen varios tipos de ciclos. El primero es el ciclo mientras que, cuyo diagrama de flujo vemos acá. Entonces, si iniciamos, luego tenemos una condición. Si esta condición es verdadera, se ejecuta un procedimiento. Y al terminar el procedimiento, nuevamente se pregunta por la condición. Entonces, si la condición es verdadera, se ejecuta. Y aquí es donde se genera el ciclo. Cuando la condición es falsa, termina. En Java, mientras que se traduce en while, la condición sea verdadera, se ejecuta este código. Igual como pasa acá. Si no está cansada, camina. Vamos a ver un ejemplo. Ya tengo aquí la estructura básica del programa. Vamos a escribir el ejemplo de contar hasta 20. Y que arranca en 0. Ponemos el while. Mientras que la i sea menor o igual a 20. Lo que va a hacer es que primero vamos a imprimir el valor actual de la i. Y luego, por último, el valor final. Y de esta forma ya parece que el programa ha terminado, pero acá, si ejecutamos esto, el programa compila, pero si lo ejecutamos, tengo un ciclo infinito acá. ¿Por qué? Porque la i siempre va a ser menor o igual que 20. Para que esto no se quede en un ciclo, que es un error de programación, un ciclo infinito, tiene que haber dentro del ciclo un criterio que haga que ese valor sea falso. Entonces, por ejemplo, este es el criterio, i más 2 va a hacer que la i alguna vez sea 20 y por tanto, perdón, va a ser 22 y por tanto termine. Vamos a compilar y ejecutar el programa. Entonces vemos que vamos de 0 hasta 20 y al final el valor de la i es 22. Ahora vamos a ver el siguiente ciclo. Se llama el ciclo hasta que. Tiene el diagrama de flujo similar al anterior, pero primero ejecutamos un procedimiento y al final se evalúa la condición. Si la condición es verdadera, aquí generamos el ciclo. Este se conoce como el ciclo do while en Java. Haga hasta que la condición sea verdadera. Es lo mismo, si usted tiene plata, apuesta, si no, no puede seguir apostando. Podemos modificar este código, ponemos acá el do, y acá está el while. En este caso, vamos a poner que la i sea mayor o igual que 0. Muy importante, esta estructura lleva un punto y coma al final. Arranquemos la i en 100 y lo que vamos a hacer es que si la dejamos así, tenemos nuevamente un ciclo infinito. ¿Qué tengo que hacer? Garantizar que la i sea 0. O sea que vamos a decrementar la i en menos 5. Entonces ahí ya de esta forma tenemos que al compilar y ejecutar, vamos de 100 hasta menos 5, que ahí ya es donde no se cumple la condición y salimos del ciclo. El ciclo para. También es similar a los anteriores, tienen un diagrama
y un comportamiento diferente. Entonces, primero, tiene en cuenta una inicialización de una variable, una o varias variables. Más adelante nos vamos a dar cuenta de eso. Está la condición. Si la condición se cumple, se ejecuta un procedimiento y hay un incremento o decremento que va a controlar la ejecución del ciclo, y aquí es donde se genera el ciclo. Este es el ciclo para. Entonces se llama para porque es para todas los valores de i que cumplen con esta condición. Cuando no se cumplen, el ciclo termina. Entonces, como si tuviéramos un disparo para cada una de estas dianas. Esto en programación se conoce como el ciclo for. Tiene la inicialización que veíamos acá, la condición que estaba aquí, y miren el incremento acá. Estas dos expresiones son equivalentes. Vamos a ver cómo funciona. Esto que teníamos acá lo podemos convertir en un for de manera muy sencilla. Entonces, for in i igual a 0. Vamos a hacer el ejercicio de contar hasta 20, punto y coma, y más igual a 2. Miren, otra forma equivalente de abreviar un incremento en 2. Y aquí ya no necesitamos tener el valor que haga que esta condición sea falsa dentro de los procedimientos, porque ya lo tenemos acá. Entonces eso es equivalente al ciclo que hicimos al principio. Vamos a ver. Si compilamos, no hay un error. Listo, hay un error que se soluciona muy sencillo declarando esto por fuera. Más adelante les explico por qué pasa esto. Y si compilamos, ahora sí nos compila, y al ejecutar vemos que para todas las i que van desde 0 hasta 20, y el valor 22 es el que hizo que ese ciclo terminara. Entonces las variables acá son claves para determinar cuándo salir de un ciclo. Entonces la primera tipo de variable que vamos a ver son los valores booleanos, que me van a permitir controlar qué pasa dentro de la ejecución del código. Entonces, ¿cuál es la definición? Es una llave que controla cómo se ejecuta el flujo del programa. Se usa principalmente en ciclos para saber cuándo termina el ciclo. ¿Por qué es una bandera? Porque está ahí pendiente de que algo suceda. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un boolean bandera que la inicializo en falso, vamos a crear un while que dependa de esa bandera. Si yo lo dejo de esa forma, el ciclo while no se va a ejecutar. Ya les voy a mostrar. Al compilar, la bandera es falsa. Entonces, por tanto, recuerden que la definición del while es que la condición tiene que ser verdadera para que se imprima esto. Hay una forma de hacerlo, y es que ponemos acá true. Entonces ahí ya la condición es verdadera, y luego pongo la bandera en false. Entonces ahí se imprime una vez, la bandera es falsa y sale. Si ejecutamos esto, vamos a ver que entra una vez al ciclo, la bandera hizo que saliera porque se puso en falso, y ahí termina.
Entonces, para que tenga un poco de sentido, vamos a crear acá una variable y que cuando sea mayor que 20, esta bandera va a ser 0. Y entonces tengo que declarar la variable acá. Voy a incrementar ese valor utilizando la expresión equivalente que veíamos ahorita. Entonces el ciclo entra, imprime hola y es mayor que 20, no. Entonces no se pone la bandera en falso, pero sí se incrementa la i. Se ejecuta esto varias veces mientras que la bandera sea verdadera y cuando es falsa va a terminar. Entonces vamos a ver cómo sucede. Entonces compila y miren que ahí se ejecutó hola hola y al final la bandera es falsa. Entonces esta es una variable tipo bandera. Hay otra variable muy importante que se llaman los centinelas. Entonces, ¿qué es un centinela? Vigila y espera que un valor específico se asigne a la variable. En este caso, el centinela va a esperar que arranca en el valor 0. Hay unos procedimientos acá y si se produce que el valor es igual a -1 o diferente de -1, el ciclo se ejecuta, pero si no, cuando ingresa un -1 va a terminar porque ese es el criterio que está esperando el centinela. Vamos a crear acá un centinela. Arranca en el valor de 0, va a imprimir lo mismo. Vamos a poner acá centinela. Centinela que espere por, si es diferente de -2, va a salir. Entonces el valor de la i va a estar en 10 y lo que voy a hacer aquí es que voy a hacer un decremento de la variable. Y acá imprimimos el valor de la i. Ya no utilizamos... bueno, y entonces voy a hacer algo, voy a combinar el centinela, lo voy a poner acá, lo voy a inicializar en 10 para que tenga un ejemplo diferente a la presentación. Entonces él arranca en 10 y el centinela, no necesitamos esto. El centinela sería la misma variable que depende del ciclo. Entonces la variable está en 10. Como la estamos decrementando, va a llegar un momento en que sea igual a -2. Entonces aquí vamos a ver, vamos a imprimir el centinela. Vamos a ver cómo funciona. Entonces compilamos. Hay un error de no es i sino centinela. Tenemos el criterio que hace que salgamos del ciclo y nuevamente vamos a compilar y al ejecutar el programa vemos que el valor del centinela cuando iba en -1 estaba dentro del ciclo, pero llega a ser -2 y ese centinela hace que el ciclo termine. El otro uso de la variable serían los contadores. Entonces almacena un valor que será incrementado proporcionalmente. Entonces esta es una variación, por ejemplo, del ciclo para, donde tenemos una variable que sirve de contador. Ese contador depende de la condición. Internamente lo que va a hacer es incrementar esa variable para hacer que el ciclo termine. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a contar
desde 0 hasta 20 de uno en uno. Entonces, ¿cuál es el criterio para parar? Que la i sea menor o igual a 20 y el valor de la i incremento la i y el valor final de la i es muy parecido al ejemplo inicial, pero acá estamos incrementando de uno en uno. Entonces compilo, ejecuto y vemos que al final el valor es 21 y ese, lo que hizo la if fue comportarse como un contador. El siguiente es el acumulador. El acumulador es similar a un contador, lo que pasa es que acumula son valores múltiplos y puede ser sumando, dividiendo, multiplicando o entre otras operaciones que podamos realizar. Vamos a crear un acumulador que se encargue de arranca en 2 y vamos a ejecutar en un ciclo do while en el ciclo do while vamos a depender del acumulador. El acumulador sea menor que 1000 vamos a acumular valores 10 en 10. Vamos a imprimir imprimimos el valor de la i y al final vamos a ver qué sucede. Compilamos, no es de la i sino que es acumulador. Es el acumulador. Entonces compilo y ejecutamos el programa y el acumulador empezó a acumular valores de 2 en 2 hasta llegar a 1000. Él termina y al final el valor final queda en 1002. Estas eran las principales usos de las variables. Eh, en el próximo video vamos a ver cómo utilizar el ciclo for, que no hicimos casi ejemplos del for en este video.